Audiolibro El matrimonio perfecto. Introducción. He escrito este libro para los pocos. Digo para los pocos porque los muchos ni lo aceptan, ni lo comprenden, ni lo quieren. Cuando salió a la luz la primera edición del matrimonio perfecto, produjo un gran entusiasmo entre los estudiantes de todas las escuelas, logias, religiones, órdenes, sectas y sociedades esotéricas. El resultado de dicho entusiasmo fue la formación del movimiento gnóstico. Dicho movimiento empezó con unos pocos comprensivos y se volvió completamente internacional. Muchos estudiantes de ocultismo estudiaron este libro, pocos lo comprendieron. Muchos, entusiasmados por el tema encantador del matrimonio perfecto, ingresaron a las filas del movimiento gnóstico. Se pueden contar con los dedos de la mano aquellos que no se salieron del movimiento gnóstico. Muchos juraron lealtad ante el ara de la gnosis, pero en realidad de verdad, casi todos violaron sus juramentos. Algunos parecían verdaderos apóstoles, que nos parecía hasta un sacrilegio dudar de ellos, pero a la larga tuvimos que convencernos con infinito dolor de que también eran traidores. Muchas veces les bastó a estos falsos hermanos leer un libro o escuchar a un nuevo conferencista llegado a la ciudad para retirarse del movimiento gnóstico. En esta batalla por la nueva era acuaria que se inicia el 4 de febrero de 1962, entre 2 y 3 de la tarde, tuvimos que aprender que el abismo está lleno de equivocados sinceros y de gentes de muy buenas intenciones. El matrimonio perfecto y el Cristo cósmico constituyen la síntesis de todas las religiones, escuelas, órdenes, sectas, logias, yogas, etcétera, etcétera, etcétera. Es lástima en verdad que tantos que hallaron la síntesis práctica se hayan salido de ella para caer en el intrincado laberinto de las teorías. Cuenta la tradición que en el centro del laberinto existía la síntesis, es decir, el lábaro del templo. La palabra laberinto viene etimológicamente de la palabra lábaro. Este último era un hacha de doble filo, símbolo de la fuerza sexual masculino-femenina. Realmente quien encuentra la síntesis comete la más grande de las tonterías cuando se sale del centro y se regresa a los complicados corredores de todas las teorías que forman el laberinto de la mente. Cristo y la magia sexual representan la síntesis religiosa. Si hacemos un estudio comparativo de religiones, descubriremos que en el fondo de todas las escuelas, religiones y sectas esotéricas existe el falismo. Recordemos a Peristera, ninfa del cortejo de Venus transformada en paloma por el amor. Recordemos a la Venus virtuosa. Recordemos las procesiones del dios Priapo en la vieja Roma augusta de los Cesares, cuando las sacerdotisas de los templos llenas de éxtasis portaban majestuosamente un enorme falo de madera sagrada. Con justa razón dice Freud, el fundador del psicoanálisis, que las religiones tienen origen sexual. En el matrimonio perfecto se encierran los misterios del fuego. Todos los cultos al fuego son absolutamente sexuales. Las vestales fueron verdaderas sacerdotisas del amor. Con ellas los sacerdotes célibes alcanzaron el adeptado. Es lástima que las modernas vestales, las monjas, no conozcan la clave de la magia sexual. Es lástima que los modernos sacerdotes hayan olvidado la clave secreta del sexo. Sentimos profundo dolor al ver a tantos yogis que ignoran la clave suprema de la yoga, la magia sexual, síntesis suprema de todo sistema de yoga. La gente se llena de horror cuando conoce la magia sexual, pero no se llena de horror cuando se entrega a todos los refinamientos sexuales y a todas las pasiones carnales. Aquí tenéis, querido lector, la síntesis de todas las religiones, escuelas y sectas. Nuestra doctrina es la doctrina de la síntesis. En la noche profunda de los siglos existieron poderosas civilizaciones y grandiosos misterios. Jamás faltaron sacerdotisas del amor en los templos. Con ellas practicaron magia sexual aquellos que se volvieron maestros de la logia blanca. El maestro debe nacer dentro de nosotros con la magia sexual. En el país soleado de Kem,
allá en el viejo Egipto de los faraones, quien divulgaba el gran arcano, la magia sexual, era condenado a pena de muerte, se le cortaba la cabeza, se le arrancaba el corazón y sus cenizas eran arrojadas a los cuatro vientos. En el país de los aztecas, hombres y mujeres aspirantes al adeptado permanecían tiempos enteros acariciándose, amándose y practicando magia sexual dentro de los patios de los templos. Quien derramaba el vaso de Hermes en esas prácticas del templo era decapitado por haber profanado el templo. Todos los sistemas de autoeducación íntima tienen como última síntesis práctica la magia sexual. Toda religión, todo culto esotérico tiene por síntesis la magia sexual, el arcano AZF. En los misterios de Eleusis existían bailes al desnudo y cosas inefables. La magia sexual era la base fundamental de esos misterios. Entonces nadie pensaba en porquerías porque el sexo era profundamente venerado. Los iniciados saben que en el sexo trabaja el tercer logos. Hemos escrito este libro con entera claridad. Hemos develado lo que estaba velado. Quien quiera ahora realizarse a fondo, bien puede hacerlo. Aquí está la guía. Aquí está la enseñanza completa. Ya he sido vejado, humillado, calumniado, perseguido, etc., por enseñar la senda del matrimonio perfecto. Eso no me importa. En principio me dolían muchísimo las traiciones y calumnias. Ahora me he vuelto de acero, y las calumnias y traiciones ya no me duelen. Sé demasiado que la humanidad odia la verdad, y aborrece mortalmente a los profetas. Así pues, es apenas normal que a mí me odien por haber escrito este libro. Una sola cosa perseguimos, una meta, un objetivo, la cristificación. Es necesario que cada hombre se cristifique. Es necesario encarnar al Cristo. En este libro hemos levantado el velo de los misterios crísticos. Hemos explicado lo que es el principio crístico. Hemos invitado a todos los seres humanos a seguir la senda del matrimonio perfecto, para lograr la cristificación. Hemos explicado que Cristo no es un individuo, sino un principio universal cósmico impersonal que debe ser asimilado por cada hombre mediante la magia sexual. Naturalmente todo esto escandaliza a los fanáticos, pero la verdad es la verdad, y tenemos que decirla aun cuando nos costara la vida. Las enseñanzas del Zend Avesta, a semejanza de los principios doctrinarios contenidos en el libro de los muertos de los egipcios, contienen el principio Cristo. La Ilíada de Homero y la Biblia hebrea, así como los Edas germanos y los libros civilinos de los romanos contienen el mismo principio Cristo. Esto es suficiente para demostrar que el Cristo es anterior a Jesús de Nazaret. Cristo no es un solo individuo. Cristo es un principio cósmico, que debemos asimilarlo dentro de nuestra propia naturaleza físico, psíquico, somática y espiritual, mediante la magia sexual. Entre los persas, Cristo es Hormuz, Ahura Mazda, el terrible enemigo de Arimán, Satán, que llevamos dentro. Entre los indostaníes es Krishna el Cristo, y el Evangelio de Krishna es muy semejante al de Jesús de Nazaret. Entre los egipcios, Cristo es Osiris, y todo aquel que lo encarnaba era de hecho un osirificado. Entre los chinos es Bujay, el Cristo cósmico quien compuso el I Ching, libro de las leyes, y nombró ministros dragones. Entre los griegos, el Cristo se llama Zeus, Júpiter, el padre de los dioses. Entre los aztecas es Quetzalcóatl, el Cristo mexicano. Entre los Edas germanos es Balder, el Cristo que fue asesinado por Joder, dios de la guerra, con una flecha de muérdago, etc. Así podríamos citar al Cristo cósmico en millares de libros arcaicos y viejas tradiciones que vienen de millones de años antes de Jesús. Todo esto nos invita a aceptar que Cristo es un principio cósmico contenido en los principios sustanciales de todas las religiones. Realmente solo existe de hecho una sola religión única y cósmica,
Esta religión asume diferentes formas religiosas según los tiempos y las necesidades de la humanidad. Así pues, resultan absurdas las luchas religiosas porque en el fondo todas son únicamente modificaciones de la religión cósmica universal. Desde este punto de vista, afirmamos que este libro no está contra ninguna religión, escuela o sistema de pensamiento. Lo único que hacemos en este libro es entregarle a la humanidad una clave, un secreto sexual, una llave con la cual todo ser viviente puede asimilarse al principio Cristo, contenido en el fondo de todas las grandes religiones del mundo. Reconocemos a Jesús, Jesús, Zeus, Júpiter, como el nuevo superhombre que asimiló totalmente el principio Cristo, y de hecho se convirtió en un Dios hombre. Consideramos que nosotros debemos imitarlo. Él fue un hombre completo, un verdadero hombre en el sentido más completo de la palabra, pero mediante la magia sexual logró asimilarse absolutamente el principio Cristo universal y cósmico. Aquellos pocos bien comprensivos deben estudiar el Evangelio de Juan, capítulo 3, en los versículos que van desde el 1 hasta el 21. Allí encontrará el devoto del matrimonio perfecto, pura y legítima magia sexual enseñada por Jesús. Es claro que la enseñanza está en clave, pero el entendido entenderá intuitivamente. La moderna humanidad ha cometido el error de separar al gran Maestro Jesús de todos sus antecesores, que como él también se cristificaron. Esto ha perjudicado a la humanidad actual. Necesitamos comprender cada vez mejor que todas las religiones son únicamente una sola religión. María, la madre de Jesús, es la misma Isis, Juno, Demeter, Ceres, Maía, etc. La madre cósmica, o Kundalini, fuego sexual, del cual nace el Cristo cósmico siempre. La María Magdalena es la misma Salambo, Matra, Ishtar, Astarte, Afrodita y Venus, con la cual tenemos que practicar magia sexual para despertar el fuego. Los mártires, santos, vírgenes, ángeles y querubines son los mismos dioses, semidioses, titanes, diosas, sílfides, cíclopes y mensajeros de los dioses en las mitologías paganas. Todos los principios religiosos del cristianismo son paganos, y cuando las formas religiosas actuales desaparecen, sus principios serán asimilados por las nuevas formas religiosas del futuro. Es necesario comprender lo que son las Inmaculadas Concepciones. Es necesario saber que solo en el matrimonio perfecto nace el Cristo en el corazón del hombre. Es urgente despertar el fuego del Kundalini, o fuego del Espíritu Santo, para encarnar el Cristo. Quien despierta el Kundalini se transforma como Ganímedes en el águila del Espíritu, para subir al Olimpo y servir de copero a los dioses inefables. Es lamentable que los sacerdotes católicos hayan destruido tanto documento y tanto tesoro valioso de la antigüedad. Afortunadamente no todo lo pudieron destruir. Durante la Edad del Renacimiento fueron descubiertos por valientes sacerdotes algunos libros maravillosos. Así, Dante Alighieri, Boccaccio, Petrarca, Erasmo, etc., lograron traducir, a pesar de las persecuciones del clero, obras tan famosas como la Ilíada y la Odisea de Homero, verdaderos libros de ciencia oculta y magia sexual. También tradujeron la Eneida de Virgilio, la Teogonía, los trabajos y los días de Hesiodo, Metamorfosis de Ovidio y demás escritos de Lucrecio, Horacio, Tíbulo, Tito Livio, Tácito, Apuleyo, Cicerón, etcétera, etcétera. Todo es gnosticismo puro. Realmente es lamentable cómo algunos ignorantes abandonan la gnosis para seguir sistemas y métodos que ignoran la magia sexual y el matrimonio perfecto. Nosotros hemos investigado todos los grandes tesoros gnósticos, hemos escudriñado en el fondo de todas las religiones arcaicas, hemos hallado la clave suprema de la magia sexual en el fondo de todos los cultos.
Ahora le entregamos este tesoro, esta llave a la humanidad doliente. Muchos leerán este libro, pero pocos lo comprenderán. Este es únicamente un libro sobre magia sexual. Quienes están acostumbrados a leer millares de libros por pura curiosidad intelectual, perderán de hecho la oportunidad de estudiar a fondo esta obra. No basta leer a la carrera este libro. Se equivocan los que así piensan. Es necesario estudiarlo profundamente y comprenderlo totalmente, no solo con el intelecto, sino en todos los niveles de la mente. El intelecto es únicamente una pequeña fracción de la mente. El intelecto no es toda la mente. Quien comprende este libro únicamente con el intelecto no lo ha comprendido. Solo con la meditación interna es posible comprenderlo en todos los niveles de la mente. Se hace urgente practicar magia sexual para lograr la cristificación. En este libro el lector hallará la clave suprema de la autorrealización íntima. Nosotros no estamos contra ninguna religión, escuela, secta, orden o logia porque sabemos que todas las formas religiosas son manifestaciones de la gran religión cósmica universal infinita, latente en todo átomo del cosmos. Nosotros solo enseñamos la síntesis de todas las religiones, escuelas, órdenes, logias y creencias. Nuestra doctrina es la doctrina de la síntesis. Magia sexual se practica en el cristianismo esotérico. Magia sexual se practica en el budismo zen. Magia sexual se practica entre los yogis iniciados. Magia sexual se practica entre los sufis mahometanos. Magia sexual se practicó entre todos los colegios iniciáticos de Troya, Egipto, Roma, Cartago, Eleusis. Magia sexual se practicó en los misterios mayas, aztecas, incas, druidas, etc. La síntesis de todas las religiones, escuelas y sectas es la magia sexual y el Cristo cósmico. Nosotros enseñamos la doctrina de la síntesis. Esta doctrina no puede jamás estar contra las diversas formas religiosas. Nuestras enseñanzas se hallan contenidas en todas las religiones, escuelas y creencias. Si el lector hace un estudio serio de todas las religiones del mundo, hallará el falo y el útero como síntesis de todos los misterios. No se conoce la primera religión o escuela de misterios donde se hallen ausentes el Cristo cósmico y los misterios del sexo. La doctrina de la síntesis no puede perjudicar a nadie, porque es la síntesis de todos. Nosotros invitamos a todos los devotos de todos los cultos, escuelas y creencias para hacer un estudio comparativo de religiones. Nosotros invitamos a los estudiantes de todos los diversos sistemas de autoeducación íntima para estudiar el esoterismo sexual de todas las escuelas secretas de misterios. Nosotros invitamos a todos los yogis para estudiar el sexo yoga y el tantrismo blanco de la India, sin el cual ningún yogi puede lograr la liberación absoluta. La magia sexual y el Cristo son la síntesis de todo estudio esotérico, sea cual sea su nombre, forma religiosa o sistema educacional. Los ataques de que hemos sido víctimas, las persecuciones, los anatemas, las excomuniones, etc., se deben a la ignorancia, a la falta de estudio. Cualquier forma religiosa o sistema esotérico se enriquece con la síntesis. La síntesis no puede perjudicar a nadie. Esta es la doctrina de la síntesis. Nosotros amamos entrañablemente a todas las formas religiosas. Sabemos que ellas son la manifestación amorosa de la gran religión cósmica universal. En el matrimonio perfecto se halla la suprema síntesis religiosa. Dios es amor y sabiduría. En el Cristo y en el sexo está la última síntesis de todas las logias, órdenes, escuelas, sectas, sistemas y métodos de autorrealización íntima, tanto de Oriente como de Occidente, tanto del norte como del sur. Paz inverencial.